Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta jornada, primera jornada de debates en insuficiencia cardíaca, que he tenido el gusto de organizar con el doctor Nicolás Manito, desde una perspectiva y con una vocación absolutamente práctica. La vamos a hacer en forma de casos clínicos. Hemos preparado un par de casos clínicos de situaciones bastante comunes en lo que es nuestra práctica clínica habitual, con el objetivo no de hacer un repaso a las guías, sino que lo que vamos es a profundizar en los últimos conocimientos acerca de la insuficiencia cardíaca, en espera de la renovación de las guías que tiene que producirse pronto en los próximos meses, y abordando problemas que en el día a día, en nuestro manejo clínico de los pacientes, encontramos de forma habitual. Desde esa perspectiva y esta vocación, esperamos que los casos clínicos que os presentamos, hemos echado mano de dos excelentes ponentes y que son personas que están en la práctica clínica habitual y que, por tanto, su experiencia en el tema nos puede ayudar a todos, y esperamos que los casos clínicos, evidentemente, aporten todo el conocimiento en situaciones a veces de difícil manejo a la hora de mejorar lo que es la práctica clínica habitual y homogeneizar el manejo de estos pacientes. Os recuerdo que haremos el turno de preguntas cuando ambas ponencias hayan finalizado, cuando ambos casos clínicos hayan finalizado, pero está abierto el chat desde ahora mismo para que cualquier pregunta que durante la exposición podáis sugerir, pues evidentemente nos la hagáis y las analizaremos al final de la exposición. Agradecer desde luego desde aquí a los dos ponentes su participación, a todos vosotros evidentemente, porque después de un día de trabajo, pues hombre, siempre cuesta un poquillo meterse en cualquier evento docente, y agradecer por supuestísimo a Novartis lo que ha sido el apoyo estratégico y el apoyo en todos los sentidos que ha dado y ha permitido la organización de estas jornadas. Nicolás, ¿quieres presentar al primer ponente, por favor? Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias Marcos, un placer estar aquí con todos vosotros. Yo también quiero dar las gracias especialmente pues, a Novartis por la posibilidad de debatir, de hacer una tarde de debates, de debatir de lo que nos gusta, la insuficiencia cardíaca. Para ello tenemos dos muy buenos ponentes y sobre todo yo creo que lo más importante va a ser luego también el debate. Vamos a hablar de evidencias, de casos clínicos, vamos a hablar de todo lo que significa actualización en insuficiencia cardíaca. Y sobre todo en dos áreas que son muy importantes a día de hoy, que están, podríamos decir, de moda. Uno es el tema del paciente de novo y el otro es el paciente hospitalizado. Pero para hablar del paciente de novo, para mí realmente es un placer y sobre todo estoy muy contento de presentar a Laia Belarte, que el año pasado además me venció en un debate que hizo, porque realmente estuvo genial, Laia, en aquel momento. Y yo creo que es una magnífica profesional, una magnífica speaker, y ella es la que nos va a hablar precisamente de este paciente de novo y cómo podemos hacer ese manejo diagnóstico, manejo diagnòstic i terapèutic dels pacients amb IC de novo. Així que Laia Belarte és de l'Hospital del Mar i benvinguda, Laia, i esperem la teva xerrada. Bueno, moltes gràcies. Vaig a compartir la pantalla. A veure. Compartir. No sé si ja ho veieu. Ho veiem, sí, perfecte. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Vamos a abordar el tema propuesto, que es el manejo del paciente con IC de novo en el ámbito ambulatorio, y lo haremos a través de un caso clínico. Presentaremos el caso de un varón de 35 años con hepatopatía crónica tratada por virus C, que es fumador, exenol y tiene una diabetes tipo 2. Este paciente consulta con su médico de atención primaria por deterioro de clase funcional de un mes de evolución, con disnea de moderados esfuerzos, que nunca había presentado, y niega tener ortopnea, edemas en miembros inferiores, tampoco refiere clínica de Angor ni ninguna otra sintomatología. Sus constantes están aquí abajo reflejadas, y en la exploración que hace el médico de cabecera no objetiva grandes alteraciones en la auscultación cardiopulmonar, pero sí que ve que tiene edemas en ambos tobillos. Este es el electro que le realiza el médico de cabecera, es un ritmo sinusal, con un pobre crecimiento de R en precordialis y elevación persistente del ST en cara anterior, con una Q profunda en 1 y en AVL.
y ante la sospecha de insuficiencia cardíaca de debut, su médico de atención primaria inicia furosemida, solicita un ecocardiograma y lo remite a cardiología para la valoración. Cuando viene a nuestra consulta de la RAE, del ambulatorio de cardiología, el paciente presenta mejoría de la clase subfuncional después de iniciar la furosemida, se encuentra en una clase funcional 2, todavía dice que algo de disnea a grandes esfuerzos tiene, niega en todo momento dolor torácico, estas son las constantes que tiene en ese momento, con una tensión arterial de 135/80, una frecuencia de 78 y sin hallazgos a la exploración cardiopulmonar con desaparición de los edemas que describía el médico de atención primaria. El tratamiento médico que lleva en ese momento el paciente es la furosemida y la metformina para el tratamiento de su diabetes, y una analítica reciente que le había hecho el médico de cabecera nos dice que tiene un hemograma normal con plaquetas y hemoglobina normal, una función renal normal con un filtrado de más de 90, un potasio en el límite alto, 4,7, y una glicada y un LDL que denotan un muy mal control de los factores de riesgo cardiovascular, con una hemoglobina glicosilada de 8,5 y un LDL de 205 en paciente diabético. No disponemos de NT-proBNP inicial en este paciente porque es un paciente del ambulatorio y en nuestra área sanitaria muchos ambulatorios no disponen de determinación de NT-proBNP. El ecocardiograma que le solicitó el médico de atención primaria es el que veis aquí y mostró un ventrículo izquierdo severamente dilatado con un volumen indexado de 135, una FEBI estimada por Simpson del 24%, con extensas alteraciones de la contractilidad segmentaria a nivel anterior, septal, apical y un miocardio adelgazado e hiperrefringente con un ventrículo derecho normal y una IM ligera. Entonces, en resumen, nos encontramos ante un paciente con insuficiencia cardíaca de debut en el seno de una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa, y aunque este sea el titular, pues hemos de tener en cuenta muchas otras cosas de nuestro paciente. Como veis aquí, también hay otras cosas que rodean al paciente: la edad, cómo tiene la tensión, la analítica, los factores de riesgo, la supuesta etiología de la disfunción ventricular, que nos van a servir en la toma de decisiones clínicas y para planificar, una estrategia de tratamiento y titulación. Como es lógico, la insuficiencia cardíaca de debut, al tratarse de un estadio más precoz de la enfermedad, tiene un mejor pronóstico si la comparamos con la insuficiencia cardíaca descompensada, y no obstante esto tampoco podemos infravalorar su impacto en la supervivencia, pudiendo alcanzar una mortalidad al año incluso del 22%. Y el mero hecho de presentar un debut de insuficiencia cardíaca ya supone un mayor riesgo de ingreso y mortalidad. Y si no se instauran aquellas terapias que han demostrado beneficio, no vamos a poder frenar esta enfermedad. Entonces debemos entender que la insuficiencia cardíaca de debut constituye una oportunidad para poder instaurar un adecuado tratamiento pronóstico de forma precoz y que este tratamiento permita ralentizar la progresión de la enfermedad, que como veis aquí es una enfermedad que aún bajo tratamiento médico óptimo tiende a progresar. Entonces, y tampoco podemos infravalorar en el caso de nuestro paciente, ¿no?, el impacto de la insuficiencia cardíaca o del debut de insuficiencia cardíaca en el ámbito ambulatorio. Aquí os muestro un estudio comparativo entre pacientes con insuficiencia cardíaca ingresados versus ambulatorios, y aquellos pacientes ambulatorios con riesgo intermedio o alto, establecidos según los parámetros del estudio Biostat, por parámetros demográficos, clínicos y analíticos, presentan una incidencia similar o incluso mayor de muerte o ingreso por insuficiencia cardíaca que algunos pacientes ingresados. Por tanto, tenemos que intentar ofrecer a nuestro paciente todos aquellos tratamientos que en su contexto clínico hayan demostrado mejorar el pronóstico y la sintomatología, además de evitar descompensaciones. Actualmente, la terapia óptima en pacientes con insuficiencia cardíaca, con todos los estudios que tenemos ahora, la constituyen, ya lo sabéis, el sacubitril/valsartán, los beta bloqueantes, los antagonistas de la aldosterona y los ISGLT2. Y el reto muchas veces es cómo implementarlos en un mismo paciente, como veremos más adelante.
Tratar a nuestro paciente de la mejor manera posible en el contexto de la insuficiencia cardíaca de debut creo que está dejando de ser un problema, puesto que este grupo de pacientes cada vez está más representado en los nuevos ensayos clínicos. Ya conocéis sobradamente los estudios con sacubitril/valsartán en pacientes que incluían pacientes con insuficiencia cardíaca de debut que demuestran un mejor perfil pronóstico de seguridad y remodelado del ARNI respecto al enalapril. Dada toda esta evidencia, las guías americanas publicadas este año posicionan al sacubitril/valsartán por encima del IECA y junto al beta bloqueante en el primer escalón de tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida. Además, incluyen, como ya esperábamos, tras la publicación de los ensayos clínicos con DAPA y empagliflozina, a los ISGLT2 dentro del arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Y la estrategia tradicional, jerárquica, que obliga a alcanzar dosis objetivos de un grupo farmacológico para poder iniciar el siguiente, no parece respaldada por la evidencia científica reciente, que indica un beneficio acumulativo de inhibir todas las vías fisiopatológicas, aunque sea con una menor dosis de los fármacos. Y la estrategia clásica era lenta, a veces tardábamos más de 6 meses en implementarla, impidiendo este beneficio precoz demostrado con las nuevas terapias y, como se ha descrito en múltiples estudios observacionales sobre el tratamiento médico óptimo, su aplicación en la práctica clínica real era escasa. A la luz de la evidencia, se han lanzado varias propuestas de inicio y titulación farmacológica que creo que todas pueden ser válidas y que la aplicación de las distintas estrategias dependerá del manejo clínico de cada uno de nosotros y del paciente que tengamos delante. Y no obstante, me gustaría recalcar algunos objetivos que tienen en común. Por un lado, la importancia del inicio precoz de las terapias en pocas semanas. Tener presente que el orden no disminuye la eficacia de los fármacos y, por tanto, debe guiarse por el perfil de seguridad y facilidad de implementación y, sobre todo, el objetivo inicial que tienen todas ellas, que es la implementación de la cuádruple terapia, es decir, ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona e ISGLT2 a dosis bajas inicialmente, si es necesario por tolerabilidad, para después titular. A la derecha os muestro un ejemplo propuesto bastante recientemente de inicio en un primer escalón de beta bloqueantes e ISGLT2 para después implementar el ARNI o el ARM y en 4 semanas estar bajo cuádruple terapia y después ya poder titular los fármacos según tolerancia. Otra aproximación propuesta sería esta, ¿no? Escalonada por clústeres o grupos de fármacos con acción o efectos secundarios parecidos y tendríamos agrupados los diuréticos con los ISGLT2, los ARNI con los MRA y los beta bloqueantes junto con la ivabradina. Y esta estrategia estaría dirigida a mejorar la tolerabilidad y así poder implementar la cuádruple terapia en el primer mes y la titulación a dosis máximas toleradas de los distintos fármacos en 3 meses. Siempre teniendo presente que hemos de vigilar tensión arterial, frecuencia cardíaca, función renal, potasio y volemia. ¿Y por qué es tan importante la volemia? Por un lado, porque sabemos que la congestión residual se asocia con un peor pronóstico y por otro lado, porque la hipovolemia nos puede dificultar la tolerabilidad de los fármacos pronósticos o agravar sus posibles efectos secundarios como la insuficiencia renal, la hipotensión sintomática, la hiperpotasemia y además de los síntomas del paciente, de la exploración física, de los cambios en el NT-proBNP. Actualmente, gracias a dispositivos bastante asequibles y muy fáciles de manejar, como por ejemplo el VScan o ecos portátiles, tenemos la posibilidad de apoyarnos en otras herramientas como el ecopulmonar, la medida de la vena cava inferior, la yugular o parámetros hemodinámicos del eco para poder evaluar bien la congestión, especialmente en los pacientes crónicos en los que muchas veces suele ser más difícil. Esto nos permitiría una correcta titulación al alza o a la baja del tratamiento diurético. ¿Y qué hicimos en nuestro paciente? Pues bueno, se trataba de un paciente naïf, sin tratamiento salvo diurético y metformina, joven, con pocas comorbilidades, hemodinámicamente muy estable, tendencia a la hipertensión y función renal y iones normales. Parecía un paciente que a priori nos iba a permitir iniciar todos los fármacos y llevarlos a dosis objetivo. En la primera visita ya se encontraba euvolémico y decidimos dejar el diurético como régimen flexible. Importante hacer una buena intervención educativa para que entiendan síntomas de alarma y sepan manejar el régimen flexible de diuréticos y decidimos iniciar los ISGLT2, puesto que también era un paciente que, como recordaréis, tenía un muy mal control de su diabetes.
Iniciamos betabloqueantes y sacubitril/valsartán a dosis bajas, y la eplerenona se inició también pues, un poquito posteriormente, pero de forma bastante precoz, a las 2 semanas, cuando se hizo el primer control de función renal y potasio, que estaba bien. Entonces, por sospecha de cardiopatía isquémica, iniciamos también aspirina y un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, porque tenía un LDL muy mal controlado, y establecimos un plan de titulación en hospital de día con nuestra enfermería, que es un pilar fundamental en nuestra unidad para la optimización del tratamiento médico y la educación. Establecimos un plan de control de factores de riesgo, solicitamos un cateterismo también para estudio de la disfunción ventricular, porque había sospecha de que fuera una causa isquémica, como ya todos habréis deducido, y también establecimos un plan de reevaluación tras la titulación con una visita eco y analítica para ver el impacto de los fármacos que habíamos iniciado. Aquí veis, a ver si se ve bien, sí. Vale, ¿veis todo? Sí. Entonces, aquí veis la coronografía, que era tenía una lesión en la DA con imagen de oclusión recanalizada en segmento proximal, con un flujo distal competitivo a nivel de la DA muy distal y con circulación colateral desde la derecha. El resto de vasos no tenían lesiones significativas. Con el objetivo de valorar la viabilidad e isquemia, se solicitó una resonancia cardíaca, y aquí os muestro las imágenes. En la resonancia se observó un ventrículo izquierdo severamente dilatado con una FEBI del 34% y necrosis transmural en 6 segmentos del territorio de la DA, considerándose que era un territorio no viable. Además, presentaba un aneurisma apical que no tenía trombo, y con esto se decidió no revascularizar la oclusión recanalizada de la DA. Y aquí os muestro un esquema resumido del proceso de titulación de nuestro paciente. La verdad es que se llegó a dosis objetivo de terapiante sin problemas, y como continuaba con una frecuencia cardíaca por encima de 70, se decidió añadir ivabradina, que se dejó a una dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Y aunque inicialmente mantuvo cifras de potasio en el límite alto, llegó un momento en que la hiperpotasemia nos obligó a reducir la eplerenona e incluso a retirarla. Intentamos tratamiento con resencalcio, pero el paciente no lo toleró por problemas digestivos, y una vez retirada la eplerenona mantenía cifras elevadas de potasio, que en un momento dado obligaron a suspender el sacubitril/valsartán. El paciente, de hecho, precisó tratamiento intravenoso de la hiperpotasemia por cifras elevadas por encima de 6. Y en este contexto, tratándose de un paciente joven con baja posibilidad de remodelado inverso por una escara extensa, nos planteamos la posibilidad de iniciar un nuevo quelante del potasio, dado el impacto deleterio de no poder optimizar el tratamiento con sacubitril/valsartán. En este caso, iniciamos Partilomed con buena tolerancia, lo que permitió reintroducir el sacubitril/valsartán. Y como sabéis, la hiperpotasemia es una de las causas de no poder iniciar o titular fármacos pronósticos como el ARNI o los MRA, y además está relacionada con la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Existen distintas estrategias para poder minimizar la hiperpotasemia, como por ejemplo priorizar el sacubitril/valsartán frente a los IECAS, que ha demostrado mejor perfil de seguridad en este aspecto, reducir las dosis de MRA, el uso de diuréticos, la dieta baja en potasio o los quelantes clásicos, que normalmente son muy mal tolerados a nivel digestivo. Y ahora además disponemos de nuevos quelantes del potasio que, aunque los estudios específicos en pacientes con insuficiencia cardíaca todavía están en marcha y no disponemos de resultados aún, seguro nos ayudarán en la optimización del tratamiento en el futuro. Finalmente, nuestro paciente quedó con este tratamiento, que bueno, la verdad es que no está mal, luego si queréis lo podemos discutir. Este sería el electro post-titulación. Y aquí tendríamos la eco, que seguía mostrando un ventrículo izquierdo dilatado con una FEBI del 39%, una función renal normal, con límites con el potasio en los límites altos. Esta analítica, por ejemplo, que es 4,9, pero se mantiene 4,9, a veces 5 con algo, pero siempre niveles de hiperpotasemia leve. Y conseguimos bajar el LDL a 58, una glicosilada de 6,7, y el NT-proBNP al finalizar la titulación era de 140. Al tratarse de un paciente joven, también realizamos una ergospirometría en la que se evidenció una buena clase funcional sin criterios de mal pronóstico. Y la verdad es que, bueno,
el proceso de titulación fue bastante bien, con problemas que podemos resolver y bueno, podríamos dejarlo aquí, pero claro, ¿y cuándo pensamos en los dispositivos, ¿no? Creo que es un tema interesante sobre el que en la era de los nuevos tratamientos hay mucho debate y solo me gustaría puntualizar que, como veis en la tabla de arriba a la izquierda, en el caso del DAI, los pacientes de los estudios en los que nos basamos para tomar decisiones clínicas estaban tratados únicamente con betabloqueantes e IECAS. Y en el momento actual, probablemente lo más razonable sea implementar todos los tratamientos posibles, titularlos y reevaluar la función cardíaca antes de plantearlos, implantar un dispositivo. Se propone un tiempo de espera de 3 meses en la miocardiopatía dilatada isquémica y hasta 6 meses o más incluso en la miocardiopatía dilatada no isquémica. Y en esta última, además, deberíamos de ser capaces de estratificar el riesgo arrítmico teniendo en cuenta múltiples factores y no solo la fracción de eyección, como la fibrosis, la genética o la probabilidad de remodelado inverso. Esta propuesta la expongo en el diagrama que veis aquí abajo a la derecha. Hacer una valoración más multifactorial del riesgo arrítmico de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Y esto es así porque hay fármacos como el sacubitril/valsartán que han demostrado un gran impacto, tanto en el remodelado cardíaco como en el desarrollo de arritmias. Yo creo que los pacientes que se propongan para el dispositivo tienen que estar tratados con cuádruple terapia a las dosis máximas toleradas y si no lo están, tiene que ser porque no lo hayan tolerado o tengan alguna contraindicación. Y para concluir, me gustaría resaltar que la optimización integral del tratamiento médico y no médico de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es un reto y encontraremos obstáculos a diversos niveles, tanto por parte del paciente, por tolerabilidad, por baja conciencia de enfermedad, por adherencia terapéutica, por comorbilidades, tanto de los profesionales, por rutas asistenciales difíciles que no favorecen que uno tome decisiones que le van a traer problemas o cosas de las que va a tener que estar pendiente, por falta de formación a veces o por inercia terapéutica y también de la administración, porque no olvidemos que muchos de estos fármacos han tenido un desarrollo novedoso y ahora realmente son fármacos caros. También hay veces que los pacientes no se los pueden costear, pero esto yo creo que también hay maneras de poder superarlo y creo que solo podremos salvar todos estos obstáculos con trabajo multidisciplinar y rutas asistenciales sólidas que permitan hacer una titulación y optimizar, implementar las que hay que implementar y titular rutas asistenciales profesionales. Y además el proceso de titulación, que esto me parece una cosa importante, el proceso de titulación y optimización farmacológica debe entenderse como algo circular. Y en cada momento que tenemos contacto con el paciente nos tenemos que plantear qué más podemos hacer. O qué podemos hacer ahora que antes no podíamos, porque las condiciones del paciente han cambiado o porque han surgido nuevas terapias. Y yo creo que esto es muy importante porque al final el objetivo de todo esto es mejorar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Y aunque a veces sea difícil, la implementación de la cuádruple terapia, ARNI, betabloqueante, MRA y SGLT2 demuestra cumplir dicho objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belarte. Un placer, una excelente exposición. Muchísimas gracias. Os recuerdo a todos los asistentes que está abierto el chat, por supuesto, o bien podéis preguntar, opinar o hacer cualquier comentario después de la siguiente exposición, cuando entremos en la fase de debate de los casos clínicos y de las distintas circunstancias de nuestros pacientes. Es el turno ahora del doctor César Romero, un excelente ponente, jefe de servicio de cardiología del Hospital de Sant Boi, que va a desarrollar un caso clínico pero en un contexto diferente. Es un paciente que ha sufrido descompensación, que está hospitalizado y cuyo manejo en una situación pues algo más a veces compleja, más delicada y con mayor inestabilidad hemodinámica, pues puede ser evidentemente más dificultoso para el cardiólogo clínico. Y vamos a ver exactamente qué situación nos propones, César, y vamos a ver qué soluciones y qué manejo tenemos que hacer. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Catalana de Cardiología,
a Nicolás y a Marco Paz por la invitación y, lógicamente, a Novartis por haber facilitado esta velada, ¿no? Agradecer también a los ponentes, a los asistentes, perdón, que están ahí detrás, que realmente, pues, a ver, hay algún momento. Y agradecer también a los asistentes, porque la verdad es que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Tengo algún problema en la conexión, en el compartir contenido. Bueno, la pregunta que veréis que se me hizo fue la de... Sí, ahora. Vamos a ver, compartir. La pregunta que se me hizo es si es durante el ingreso hospitalario el momento ideal para optimizar el tratamiento terapéutico de un paciente con insuficiencia cardíaca. La respuesta ya os digo que sí. Y lo que os voy a explicar no es algo que no hagamos, sino todo lo contrario, es lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestro hospital y basados en las evidencias científicas que tenemos en estos momentos. Vais a ver que las diapositivas... Doctor, perdón, si puede poner ocultar aquí abajo. Ups. Ocultar. Aquí, este. ¿Me oís? Sí. Vale. En primer lugar, esta sería la paciente que yo os voy a presentar. Os voy a presentar 2 o 3 diapositivas del caso clínico porque realmente me voy a centrar un poco más en la teoría de todo lo que lo hacemos. En este caso es una paciente de 64 años, exfumadora, dislipémica, con un infarto anteroseptal en 2012. Se le practicó un cateterismo que mostró una lesión del 100% de la DA, que no era revascularizable, y su fracción de eyección en ese momento era del 34%. En junio del 2018, la paciente asintomática, pero se detecta en un ecoestrés isquemia inferior. Se repite el cateterismo que no muestra cambios respecto al 2012, DA no apta, y su fracción de eyección era del 33%. En noviembre del 2019, prepandemia, la paciente se llama en grado funcional 2, con un ET-proBNP de 550, y su tratamiento cardiológico para la insuficiencia cardíaca era el bisoprolol, la furosemida, la espironolactona y el ramipil a estas dosis. Llevaba aspirina, torvastatina, ¿vale? Pero básicamente este era el tratamiento de su insuficiencia cardíaca. Y entonces nos ingresa en febrero del 2021 en edema agudo del pulmón y fallo derecho. La paciente mejora en urgencias al día siguiente de haber ingresado cuando nosotros ya la vemos, insiste en que se encuentra bien y se quiere ir a casa. Lógicamente, en ese momento nosotros insistimos en que la paciente tenía que ingresar, porque tenemos que modificar el pronóstico de esta paciente. Y es que a pesar de los tratamientos actuales, la insuficiencia cardíaca presenta una alta mortalidad. Y fijaros como a los 30 días de la hospitalización, el porcentaje de mortalidad se alza al 10%, al año al 20% y a los 5 años ya la famosa cifra conocida de mortalidad del 50% a los 5 años y tan mala como puede ser el cáncer. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 18. Y es que además los pacientes que hospitalizan tienen mayor riesgo de mortalidad que los pacientes que no hospitalizan. Y es que tras una hospitalización, en este artículo del 2008, tras una hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, los pacientes con IC crónica tienen un riesgo de 2,5 veces superior de mortalidad respecto a los pacientes que no han hospitalizado. Y si analizamos además qué pasa con los ingresos, pues os dais cuenta con esta gráfica en la que en verde estaría el primer ingreso y en rojo granate el cuarto ingreso, como a medida que vamos ingresando, la mortalidad en estos pacientes va aumentando de forma significativa. Y además, otro dato que ya conocemos, el riesgo de reingreso es mayor en los primeros días tras el alta. En este estudio publicado en el JAMA en 2013, basado en datos del Medicare de los años 2007-2009, y os insisto en las fechas, pero que luego vamos a ver el porqué, el reingreso, o sea, se da en el 24,8% de los pacientes y en ese porcentaje
lo que vemos es que reingresan durante los 30 primeros días post-alta. Fijaros que es una cifra importante. Y sobre todo los primeros 30 días, el 61% ocurre en esos primeros 15 días. Y la primera causa de reingreso es la insuficiencia cardíaca, representando un 35,2%. Ese estudio, que es de 2013, pensaréis, bueno, pero es que las cosas han cambiado. Pues no mucho. En este artículo del Journal American College del 2019, a la izquierda tendréis la gráfica como la probabilidad de supervivencia va cayendo de forma progresiva a medida que aparecen los días, y si os fijáis en las barras de color azul de la derecha, fijaros que en los primeros 30 días estamos hablando de un porcentaje de casi el 50 y algo %. Por lo tanto, no parece que las cosas hayan cambiado en este sentido y, por lo tanto, en esta paciente tengo que darme prisa en hacer bien las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas? Pues de momento tal y como nos dijeron que había que hacerlas en 2016, las guías de Polikovsky. Y este es el algoritmo clásico que ya todos conocéis, pero que a nadie se le escapa que en estos momentos, y bien lo ha dicho Laia, a nadie se le escapa que antes de ponerle una resincronización o un DAI a un paciente, yo no puedo hacerlo si antes no le he puesto una combinación de sacubitril/valsartán, porque como ella ha mostrado en una de las diapositivas, el estudio PROOF mejoró la fracción de eyección de este grupo de pacientes. Por lo tanto, estas guías que iban titulando, que iban añadiendo fármacos para intentar controlar problemas, son guías que en el fondo ya hemos superado. Sin embargo, la respuesta a la pregunta, ¿es un buen momento incluir el tratamiento en el paciente hospitalizado? Y la respuesta es sí, y ya lo decían las guías en 2016. Las guías recomiendan iniciar y titular el tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad en el hospital para prevenir la rehospitalización precoz y para mejorar los síntomas, la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Y esta diapositiva me gusta mucho además porque aparte del manejo de iniciar y aumentar y titular durante los 7-8 días que esté el paciente ingresado, porque es posible que a lo mejor merezcan estar ingresados un día o dos más para poder titular al paciente, es importante tener una planificación, como comentaba también Laia, del ajuste y la monitorización del tratamiento farmacológico y dónde va a ir. En estos momentos la sensación que tenemos, y creo que todos, es que el paciente se va a una especie de desierto, a tierra de nadie, y eso debe evitarse porque el control precoz de este paciente deberíamos hacerlo en los primeros 7 días. Y fijaros, ¿qué pasó? En 2019, la American College reúne una serie de expertos y deciden sacar un consenso sobre el manejo de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero lo mismo pasa en Europa. Y en el 2019, un comité vuelve a revalorar lo que se está haciendo con la insuficiencia cardíaca en esos momentos. Y si analizamos lo que las guías del 2016 nos dicen a lo que 2019 informa, encontramos un gran salto cualitativo, y es que el inicio de sacubitril/valsartán puede considerarse en pacientes hospitalizados con ICE de novo o de descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica para reducir a corto plazo el riesgo de acontecimientos adversos, para simplificar el manejo del paciente y después cambiar, o sea, evitando la necesidad de titular primero un IECA y después cambiar a sacubitril. Y otro dato que es importante, porque en la consulta externa nos pasa, y sabéis, en teoría, que la determinación de péptidos natriuréticos en estos momentos sigue siendo un requisito para que el ICS nos apruebe o autorice legalmente el uso de la combinación. Sin embargo, en 2019, el update de la europea ya nos dice que no es necesario determinar los péptidos natriuréticos antes de iniciar el tratamiento en un paciente, dado que el alto riesgo de eventos de estos pacientes está por delante de cualquier otro factor. Pero la Sociedad Española de Cardiología fue más allá y en 2020 publican este decálogo sobre la transición del paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca. Y también sabéis que en este sexto punto
nos está diciendo que todo paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida por debajo del 40% debería ser dado de alta con beta bloqueante, sacubitril/valsartán o un IECA o un ARA y un antagonista mineralocorticoide. Sin embargo, sacubitril/valsartán puede y debe ser considerado como la primera opción dada la mejora a corto plazo de los resultados clínicos. Pues bien, María Josefa, que ya había ingresado en planta, que ya no necesitaba diuréticos endovenosos, que no necesitaba nitroglicerina ni ningún otro vasodilatador endovenoso, no llevaba dobutamina ni inotropos, que su fracción de eyección estaba claramente reducida porque ya lo sabíamos por eco, y que su presión arterial era correcta, manteniendo un filtrado glomerular por encima de 30, tenía un filtrado normal esta señora, y un potasio de 5,2. En principio, sin conocer todavía el NT-proBNP, porque nos llega un poco más tarde, a las 48 horas ya lo tenemos, pero no es inmediato, pues esta señora cumplía ya los requisitos para poder hacer un manejo bioral. Habíamos conseguido su peso seco y a esta paciente se le inició ya la combinación con la titulación de fármacos habituales. En este caso, el tratamiento con sacubitril/valsartán sabemos en esta publicación de Milton Packer que se asociaba a una reducción de la probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Al menos el 29% de los pacientes con IC con fracción de eyección reducida fueron hospitalizados una vez por IC con la combinación en relación con el enalapril. Realmente esta reducción del 29% fue significativa. Y aquí me podéis preguntar, pero bueno, si llevaba ramipril, ¿cómo es posible que a la paciente ya el mismo día? Pues no, efectivamente, no el mismo día, porque el día del ingreso ya tenemos de alguna manera protocolizado que si a los pacientes que llegan con un IECA y tienen disfunción ventricular, se les cambia el ramipril a un valsartán y a las 48 horas podemos ya en planta permitirnos el lujo de iniciar la titulación con sacubitril/valsartán. Pues en 2018, Mogensen, en este otro artículo, también demuestra que la tasa acumulada de hospitalizaciones en relación a los 30 y los 60 días en combinación con la combinación respecto a enalapril reducen el riesgo de reingreso un 26% a los 30 días y un 38% de la reducción de los 30 días con la combinación. Y fue realmente el Pioneer Heart Failure el que realmente marcó un antes y después, y realmente es este el estudio en el cual se objetivó como el inicio intrahospitalario de la combinación reduce un 45% el riesgo de rehospitalizar por insuficiencia cardíaca versus enalapril. Y las cosas, como comentaba Laia, no han acabado ahí. Este artículo que está todavía en prensa y que o estará recién publicado, del 2021, de enero, vuelve a ser la American College, que vuelve a reunir a los expertos en IC y analizan pues, 10 ejes pivotales para el manejo del paciente con insuficiencia con fracción de eyección reducida. Y esta diapositiva, que también ha presentado Laia, fijaros, y que ya ha comentado, fijaros cómo pone en el inicio del tratamiento al ARNI como el tratamiento de elección. En este sentido, el consenso de expertos del American College posiciona a sacubitril/valsartán como el inhibidor del sistema renina-angiotensina preferido. Sin embargo, no dicen que no podamos utilizar IECAs, y es que efectivamente hay pacientes que pueden intolerar la combinación. Cuando eso pasa, de todas maneras, hay que sospechar que estamos pasándonos con los diuréticos y que posiblemente sea necesario un ajuste del diurético, porque es raro que un paciente intolere el fármaco visto lo visto. Sí que es verdad que hay un problema, que es cuando el paciente no puede tolerar, no puede costearse el fármaco. Sabéis que el fármaco puede ser 200 euros perfectamente cada caja al mes. Hay pacientes que no tienen esa capacidad económica y es uno de los motivos que el American College reconoce como para no considerarlo, considerar al IECA o al ARA2 como el tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Y más allá, recientemente la Sociedad Canadiense de Cardiología
publica este nuevo algoritmo en el cual, fijaros cómo los ARNI, los betabloqueantes, los anti-ALDO y los ILGT2 están en la primera línea de inicio del tratamiento. Y su recomendación es Strong Recommendation. Hay que intentar y conseguir, y todo esto basado en evidencia científica, intentar utilizar ARNIs, beta bloqueantes, MRA, SGLT2, inhibidores de la SGLT2 en la terapia de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Decíamos, por lo tanto, que tenemos las 5 vías ya conocidas de la angiotensina 2, norepinefrina, aldosterona, netilepsina, SGLT2, y tenemos 5 fármacos, o 5 grupos de fármacos, que serían los IECAS-ARA2, los betabloqueantes, los anti-ALDO, los ARNI, los ILGT2. Y unos fármacos adicionales que podrían ser la ivabradina, basados en el Stewardship, y la hidralacina o el Verociguat, esto ya de cara un poco al futuro. En este caso, nosotros, los pacientes que ingresan, intentamos esto, que los fármacos que son modificadores del pronóstico y que reducen la morbimortalidad dentro de los primeros días del tratamiento sean los de elección. Por lo tanto, deberían implementarse rápidamente. Como comentábamos, la teoría del 4x4, 4 fármacos en 4 semanas si es posible. La magnitud del beneficio de cada fármaco o del bloqueo de cada vía es independiente. Las dosis bajas de inicio son efectivas para reducir morbimortalidad. La suma de un nuevo fármaco genera un beneficio de mayor magnitud del ya iniciado. Y una secuencia adecuada, como comentaba Laia, diferentes estrategias pueden mejorar el perfil de seguridad y de tolerabilidad. En este sentido, os presentaré ahora un par de diapositivas que este fin de semana se comentaron en una exposición. Este es un hospital gallego que, fijaros en azul, como el 92% de sus pacientes al alta llevan betabloqueantes, un 43% llevan IECAS-URA2, un 50% llevan ARNI, un 78% llevan anti-ALDO y en pacientes diabéticos, por ahora diabéticos, están utilizando un 34% de ISGLT2. Pero no solamente un hospital cardiológico, un servicio de cardiología, en este caso un servicio de medicina interna de Madrid. Fijaros cómo al alta han conseguido titular fármacos, bueno, iniciar los fármacos, dejarlos al 78% con betabloqueantes, 39% con IECAS-ARA2, 48% con ARNIS, anti-ALDO 58% y SGLT2 en paciente diabético 27%. Fijaros que son cifras bastante coherentes con lo que estábamos explicando. Y también comentar que, bueno, este proceso de manejo del paciente hospitalario tiene que hacerse en base a un proceso integrado con todos los profesionales que integran el manejo de la insuficiencia cardíaca. Desde el equipo de medicina interna o de UCI, a los internistas que llevan enfermos en planta, al equipo de enfermería, a las gestoras de casos, a los cardiólogos, lógicamente, y a las gestoras de casos que son capaces de coordinar. Es un dato muy importante que la atención tiene que ser esto, multidisciplinar e integral en la insuficiencia cardíaca. Y para acabar, os presento una diapositiva que ya presenté en el Congreso de la Sociedad Catalana de Cardiología, que hace referencia a la reducción de reingresos que hemos objetivado en nuestro hospital, probablemente porque los equipos de atención primaria, medicina interna y cardiología y enfermería han trabajado de forma consensuada con un objetivo común, que es reducir el reingreso, reducir la mortalidad y, por supuesto, mejorar la calidad de nuestros pacientes. Pues yo no tengo más que exponeros y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, César. Magnífica exposición y sobre todo porque realmente, como decíamos, son temas, tanto el tuyo como el de Laia, pues muy candentes, muy importantes a la hora de valorar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es un debate, os animamos a debatir, ahí tenéis el chat, y por lo tanto esperamos vuestras preguntas. Y yo, para empezar, voy a hacer una pregunta a Laia. Yo creo que un paciente de novo, siempre lo primero que nos tenemos que plantear, antes del abordaje terapéutico, lógicamente, como hicisteis muy bien, es el abordaje diagnóstico. En estos pacientes, en general, el vuestro era bastante
¡Epa! No te oímos. ¿Te has congelado, Nicolás? Nicolás. Bueno, pues como en el chat de momento, hasta que Nicolás recupere la conexión, no hay de momento preguntas y animo a todos los asistentes a que las hagan o con micrófono o por el chat. Yo os quería hacer una pregunta a los dos ponentes. Creo que tú, Laia, lo has explicado bastante bien, tú también has hecho alusión, César, a ello, pero me gustaría que quedase clara la idea. Un factor que es, francamente, yo creo que crucial desde el punto de vista clínico es saber diagnosticar la eubolemia, que es lo que nos puede permitir la reducción de la dosis de diuréticos y, por tanto, la introducción o la titulación de diferentes fármacos. Entonces, podemos repetir las recomendaciones. ¿En qué os fijáis? ¿Sobre qué os basáis para diagnosticar la eubolemia? ¿Qué creéis que tenemos que hacer de manera, vamos a decir, más o menos rutinaria a la hora de juzgar la situación clínica? Porque, como es obvio, si nos pasamos de frenada con los diuréticos, podemos castigar al riñón. Y si nos quedamos cortos, queda muy feo que al reducir la dosis de diuréticos o suspenderla, el paciente sufra una descompensación. Entonces, ¿creéis que se tiene que aplicar de forma rutinaria distintas pruebas para juzgar la eubolemia con vistas a mejorar el pronóstico en cuanto a la vida? ¿Te contesto yo, si quieres? Bueno, Venga, Laia. venga, yo creo que para realmente juzgar bien la eubolemia de un paciente, yo creo que hay que mirar como varias cosas. Entonces, una cosa es la evolución previa del paciente. Es decir, para nosotros, en nuestra unidad, que hacemos un seguimiento bastante estrecho, sobre todo los pacientes de muy alto riesgo de reingreso, como los, o sea, muy alto riesgo de reingreso, como los que han estado ingresados, ¿no? Es muy importante establecer muy bien pues distintos parámetros de cuando nosotros sabíamos que estaban eubolémicos. Pues, por ejemplo, ¿no? Los pesos al alta cuando sabemos que han estado compensados, la evolución de lo que le ha pasado al paciente antes, en pacientes crónicos, si ya hemos intentado bajar de una dosis de diurético y ya se nos ha descompensado al hacer esto, la historia previa, ¿no? ¿Qué ha pasado antes con el paciente? Por eso es tan importante que las historias clínicas de los seguimientos de pacientes con insuficiencia cardíaca quede reflejado este tipo de cosas, ¿no? Si yo he bajado diurético y se me ha descompensado el paciente, pues esto es una cosa a tener en cuenta. Eso en cuanto a la historia previa, ¿no? Y luego yo creo que en el momento de la consulta es verdad que ahora mismo tenemos muchas herramientas. Yo sí creo que a los pacientes hay que preguntarles sus síntomas y eso es muy importante. Hay que conocer cómo se han descompensado en el pasado, creo que esto también es importante. Hay pacientes que nunca hacen edemas y que sabemos, porque los conocemos mucho, que cuando nos dicen que no caminan para bajar a por el pan y normalmente van, esos que están descompensados y a lo mejor nunca tienen edemas o nunca tienen yugular. Entonces, conocer cómo se ha descompensado previamente. Y luego, en el momento de la consulta, yo creo que hay que hacer un abordaje de distintas cosas para ver la volemia de nuestros pacientes. Entonces, exploración física creo que es importante, por supuesto. Tenemos que basarnos en parámetros de peso, de tensión, la analítica también con parámetros de función renal, parámetros de iones en orina, también marcadores como el BNP, y creo que ahora mismo hay una herramienta que creo que muchos tenemos de manera bastante fácil en el ámbito hospitalario, que es el eco, los ecos portátiles, el VScan, y creo que poder ver la cava de nuestros pacientes, poder medirle la yugular y poder ver líneas B, que estamos viendo la congestión, como si dijésemos en directo, creo que nos ayuda mucho, porque hay pacientes que son muy difíciles. O sea, la experiencia te va dando herramientas, pero es que a veces es muy difícil. Dos personas con la misma experiencia en un mismo paciente, pues a veces no están de acuerdo. Y yo creo que puede ser que herramientas como el eco pulmonar pues nos den un poquito el desempate. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego vigilar qué ha pasado con el paciente, claro. En el seguimiento, ¿no? Yo bajo el diurético, pues tengo que avisar al paciente de lo que le puede pasar. Tengo que avisarle de que se puede descompensar, de cuándo tiene que consultar y también ver qué ha pasado con lo que yo he hecho. Eso es un poco lo que hacemos nosotros en nuestra práctica clínica habitual. No sé si César más o menos está de acuerdo conmigo. César, ¿quieres? Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que lo ha explicado todo muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Es que un dato muy importante que hay que preguntarle al paciente era cuánto pesaba 2 semanas antes de ingresar en esta situación, ¿no?
Y un dato importante, en el paciente que ingresa con edema agudo de pulmón, pues la verdad que sería poder disponer, en nuestro caso no lo tenemos, nosotros como cardiólogos tenemos que pedir a los neumólogos que nos hagan un eco pulmonar para ver las líneas B, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso del paciente ingresado, el conocer el peso seco del paciente previo es básico. Conocer la historia de si ese paciente se le han utilizado antialdo previamente y la función renal le ha caído en nada, pues tantear con mucho cuidado eso, utilizar entonces más ARNI que no antialdo en ese momento y yo creo que la guía también la vamos a tener en los filtrados glomerulares que le vamos a ir haciendo al paciente durante su estancia hospitalaria. Yo creo que en esto nos tenemos que basar porque y realmente yo creo que se nos está abriendo un campo aquí a muchos que no conocíamos o que conocíamos pero que no hemos practicado, que es el tema de la eco pulmonar. La eco pulmonar nos puede realmente ayudar muchísimo a manejar a estos pacientes. Sin embargo, la experiencia personal mía es prácticamente nula, excepto la que obtengo de los neumólogos. Sin embargo, sé que por las publicaciones existentes, la adquisición en un cardiólogo ya avezado en hacer ecocardios, posiblemente la adquisición de esa habilidad no tiene que ser demasiado complicada. Muy bien. Una cuestión, me he quedado bloqueado y no sé si al final se ha escuchado mi pregunta a Laia, ¿no? No. ¿No se ha escuchado? Vale. No, Yo preguntaba, era si, bueno, lógicamente más que nada de entrada era en el paciente de novo lo importante que era hacer el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces este paciente, claro, la sospecha de cardiopatía isquémica era bastante evidente, pero en general, ¿cuándo os planteáis hacer una coronariografía? Porque es un tema siempre de debate, coronariografía en un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca. Laia. Vale, yo creo que realmente el diagnóstico de la etiología de la miocardiopatía para mí y para la unidad es importante. O sea, quiero decir que ahora mismo tenemos muchas herramientas, no solo como la coronariografía para ver anatomía coronaria, sino, por ejemplo, algunas técnicas de eco, incluso la gammagrafía para la amiloidosis, la resonancia. Quiero decir, creo que eso es muy importante, poder establecer una etiología o buscarla. A lo mejor a veces no la encontramos porque todavía no tenemos herramientas suficientes, pero creo que intentar catalogar un poco qué le ha llevado al paciente a esa situación, creo que es importante, porque ni la evolución de todas las miocardiopatías es igual, hay algunas miocardiopatías que podemos hacer algún tratamiento para mejorarlas y creo que esto es muy importante. Entonces, el tema de la anatomía coronaria, ¿no? Yo creo que cuando hay disfunción ventricular en nuestro ámbito, que la cardiopatía isquémica está en frecuente, yo creo que ver las coronarias es importante. Luego, otra cosa es que todo lo que veamos en las coronarias lo vayamos a tratar. A lo mejor no, pero creo que conocer la anatomía coronaria de los pacientes sí que es importante. No tiene por qué ser una coronariografía, se puede valorar hacer un TAC coronario o en algún paciente que pensemos que tiene muy baja probabilidad y por alguna cosa pues no queremos hacer la prueba, pues podemos hacer un test de detección de isquemia, pero yo creo que detectar o intentar diagnosticar la cardiopatía isquémica, siendo tan prevalente en nuestro medio, creo que es importante. No sé si estáis de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la probabilidad Sí. desde el punto de vista de decidir efectivamente si haces una técnica más invasiva o no, si te vas a un TAC coronario o no, dependerá un poco de el perfil clínico del paciente. Pero sí que el mensaje que has dado es muy importante. Hay que intentar eliminar el concepto de miocardiopatía dilatada idiopática. Hay que ir en profundidad a buscar un diagnóstico a día de hoy y yo creo que hay que apurar al máximo las técnicas de imagen para ello. Yo tengo que decir en esto que me ha pasado, o sea, ya hablo como experiencia propia, de algún paciente que lo has catalogado de una cosa y luego en la evolución, luego te ha dado la sorpresa y te has llevado y has dicho, ostras, pues es esto, ¿sabes? Y a lo mejor en un momento inicial, pues yo creo que hacer un abordaje sistemático, pues creo que vale la pena. Totalmente de acuerdo. Hacer secuencialmente a todo el mundo una coronariografía no, pero evidentemente hacer un despistaje sensato de lo que es la cardiopatía isquémica sí y buscar otras etiologías. Yo no os oigo, no sé por qué. Pues no sé, César, a ti, perfecto.
Sí. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, sí. no os oigo yo, ¿a vosotros? César. Bueno, César, ¿nos oyes? No. ¿ahora César o qué? Cosas del directo. Sí, estamos, no sé, yo me he quedado bloqueado por primera vez que nunca me había pasado. A ver, Laia, te hago una que pregunta, hay una que es directamente a ti, que es del paciente tuyo, dice, pregunta Marta de Antonio, dice, el paciente del caso clínico, aparte de empeorar la hiperpotasemia, empeoró también la No sé función qué- renal. no os estoy oyendo, nada. No sé si es que tengo algún problema nuevo o... ¿Vosotros me oís a mí? Te oímos, Sí, sí. a ti sí te oímos, sí. Y ahora, César, es que estás muteado, César. Sí, però igualment això no hauria d'afectar que ens senti o no ens senti. No, no. ¿No? A tú Ahora la ya ni sentís te oigo. perfecta, Ens sent, doctor Romero? No ens sent. Vale, li escric pel xat a veure si em llegeix. Vosaltres, si de cas continueu. Sí, Vale. vale. Vale, pues Laia, pues este paciente, lo he escuchado, Sí. no le empeora la función renal. La verdad es que tiene una susceptibilidad muy alta y hace hiperpotasemia. Incluso lo comentamos con los nefrólogos por buscar alguna, no sé, alguna cosa más que pudiera producir esto. Y en principio no empeoró el riñón. O sea, los filtrados glomerulares siempre fueron buenos. Perfecto. Otra pregunta que también entiendo que es de Marta de Antonio. Pregunta que si en la introducción de los ISGLT2 os habéis encontrado, nos hemos encontrado con deterioro de la función renal importante, ese bajón inicial que está descrito con el uso inicial de estos fármacos. ¿Queréis dar vuestra experiencia? Laia o César, si nos oyes. Sabes que creo que el pobre no nos oye. Bueno, No. Bueno. sí, Laia, si quieres, yo también tengo un poco de opinión ahí. Sí, pues venga, Venga. Manito, tú, porque yo ya... Venga, No, a ver, Nicolás. yo creo que todos conocemos perfectamente, y lo que pregunta Marta, ¿no? Es la caída del filtrado glomerular que producen los ISGLT2 durante los primeros 14 días, que es lo que se ha visto, por ejemplo, en el Emperor, lo que se ha visto también en el DAPA Heart Failure, que es una caída de 4 o 5 mililitros del filtrado glomerular. Que esto es un poco inducido por esa vasoconstricción que se hace a nivel de la arteriola aferente. Y por lo tanto, digamos que es un efecto transitorio. Pero efectivamente, ese efecto transitorio a veces puede ser a lo mejor un poquito más aumentado en la caída del filtrado, especialmente en aquellos pacientes que a lo mejor están pues, con diuréticos o que están con otros fármacos que pueden también bajar el filtrado. Y por lo tanto, hay que ser conscientes de que puede haber esa caída inicial, no hay que asustarse. Probablemente más allá de un 20% de la caída del filtrado, por ejemplo, caídas de filtrado, pues por ejemplo, de más de 10 mililitros minuto, pues sí que nos podríamos, digamos, decir, ojo, hay que ir con cuidado con el ISGLT2 en este momento, pero en general esa caída, ya digo, es transitoria. Lo que sí que estoy de acuerdo con Marta es que yo también es un mensaje que quería dar. Yo soy partidario, sí, dicen las guías, de intentar hacer los 4, como por ejemplo las canadienses, hacer los 4 a la vez. Pero claro, para eso hay que tener cierta experiencia. Porque cuando tú estás dando efectivamente el ARNI, estás dando un ISGLT2, estás dando una ARM al mismo nivel, efectivamente puede haber una caída del filtrado glomerular y no saber exactamente, que puede ser importante, a lo mejor más de ese 10 mililitros, y no saber cuál es el fármaco que lo está provocando. Y eso puede entrar, digamos, un poco en situación de pánico al clínico y decir, bueno, suspendo todo y empiezo de nuevo a ver qué ocurre. Yo creo que eso al paciente probablemente en una fase inicial no le puede ir bien. Por lo tanto, yo soy partidario, a mí me gustaría más que cuando alguien no domina la titulación, posiblemente hacer el estándar que es ARNI betabloqueante, pasar 2 semanas y entonces plantearse si entrar el ISGLT2 y plantearse también si entra en la RM. Pero posiblemente yo creo que la cuatiterapia a la vez se tiene que hacer por
personas de entrada que tengan, digamos, conocimientos de manejarse con la titulación de los fármacos. Yo creo, ¿eh? Esa és mi opinió. Sí, jo ara em sentiu a mi? Soc la Marta? Sí. Sí, Marta. Vale, perdona, puedo entrar, no? Sí, No, por favor. jo també volia dir això, que jo penso que que tot això també és molt provocador, no? La quadriteràpia, com fer els tractaments, però que penso que a dia d'avui, potser d'aquí uns mesos canvio d'opinió, però que crec que els pacients que els que puguem fer això són poquets, són peritas en dulce, saps? De pacients joves que tenen el ronyó bé i que tenen xifres de tensió arterial que t'ho permeten. I els SGLT2 tenen els efectes que tenen i això és incontestable, però crec que hem d'anar a poc a poc. A poc perquè no ens passi com amb la introducció dels antagonistes de l'aldosterona, no? Cada cop va haver una sèrie d'ingressos per hiperpotasèmies i insuficiències renals agudes. I, per tant, que una mica de precaució, només, perquè els pacients que portem, la majoria són molt fràgils, plurimedicats, i evidentment es beneficien molt d'optimitzar el tractament, però cal fer-ho a poc a poc. Muy bien. Hombre, la verdad es que, dicho esto, es verdad que la introducción al unísono de varios fármacos puede hacer lo que dice Nicolás y conducirnos a situaciones, hombre, a veces complicadas en pacientes que, como ha dicho Marta, evidentemente son pacientes frágiles. Ahora bien, cuando se ha introducido o hemos introducido, en mi ámbito por lo menos, y en lo que es mi servicio, hemos introducido ISGLT2, la verdad es que no conozco un solo caso en que hayamos tenido que suspender el tratamiento por un deterioro significativo de lo que era el filtrado glomerular. Es decir, puede haber un descenso precoz que muchas veces nosotros, como es tan transitorio, como bien explicaba Nicolás, no hacemos habitualmente una analítica tan precoz, excepto que el paciente esté hospitalizado y no es lo habitual que introduzcamos entonces el fármaco. La verdad es que no hemos vivido ningún tipo de deterioro severo de la función renal solo cuando hemos introducido estos fármacos. En combinación varios, evidentemente, se puede dar una situación ya mucho más compleja y quizá, sí, una introducción tan precoz y con tantos fármacos al mismo tiempo tiene que limitarse a pacientes, en fin, donde tengamos un margen muy amplio en cuanto a su función renal, su presión arterial, etcétera. Esa también es mi opinión. Y con eso creo que contestamos a la otra pregunta de Marta. Hay una de Lisa Salvador que ¿tú, César, nos oyes definitivamente o no nos oyes? A vosotros sí que os oigo. A Marta, por ejemplo, no la he podido oír. A vosotros sí que os oigo ahora. Bueno, como te oímos, sí, perfecto. Perfecto. Pues es que hay una pregunta que yo creo que más tiene que ver contigo que con Laia, porque nos pregunta Elisa Salvador. No os oigo, no. ¿Nos oyes o no? Ahora no. No. Bueno, pues la hago y no sé, Nicolás, Laia o pregunta si en pacientes con hipervolemia, Sí. todavía con furosemida intravenosa, se puede iniciar ARNI si no lo llevaba previamente. Sí, en el estudio Pioneer se permitía. No oigo nada. Es que ahora tampoco veo a Marco Paz. Caramba, empieza a grabarse la cosa, ¿eh? Bueno, jo crec que... A veure, És que jo li estic escrivint pel xat però no ho llegeix. No sé si teniu el seu telèfon per dir-li que miri el xat o... Yo no. No, y la opción sería una opción, si queréis, ya le voy llamando. Vale. Pero, bueno, desde el punto de vista de voy respondiendo también, efectivamente en el Pioneer se permitía que los pacientes que se les introducía el secutivo del sartán estuvieran con tratamiento diurético intravenoso. Era precisamente la gran novedad del Pioneer. Yo creo que lo más importante es que valorar, como decía también el Pioneer, el estado de transición de la hipervolemia a la euvolemia. En ese momento de transición es cuando es el momento ideal para comenzar el fármaco y, a ser posible, pues bueno, dependiendo de su tensión arterial, el comenzar con 24-26 o comenzar con 49-51. Pero sí que se puede comenzar con pacientes que están con diurético intravenoso. Y es más, porque esto es una pregunta que yo tenía también aquí tanto para Laia como para César, y también las guías americanas lo dicen, en pacientes hospitalizados, cuando están congestivos, es mucho mejor utilizar un IECA, un ARA2 o un ARNI que no un beta-bloqueante. Es decir, que probablemente el primer fármaco, si queremos, digamos, optimizar en ese momento al paciente que está congestivo, lo ideal sería pues comenzar, en este caso, pues con sacubitril/valsartán y a lo mejor dar
24, 48 horas, ver si el paciente sigue descongestionándose y comenzar el betabloqueante. Porque cuando el paciente está congestivo y se inicia un betabloqueante, y eso lo hemos visto nosotros con mucha experiencia y siempre lo hemos comentado, hay un aumento transitorio de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que hace que el paciente se queje de más disnea y que se canse más, pero sobre todo que se queja de disnea. Y por lo tanto hay que ser muy conscientes de que el betabloqueante se introduce bien cuando hay una muy buena descongestión. Por lo tanto, para empezar a un paciente, posiblemente a día de hoy es mucho mejor comenzar con un ARNI, justo cuando el paciente ya está en fase de salir de urgencias e ir a la planta, y comenzar, pues, si ya digo, si el paciente está con una tensión más bien entre 100 y 120, pues a lo mejor es comenzar con 24, 26, y si no, si el paciente está por la tensión de más de 120, pues probablemente se puede comenzar con 49, 51. Recuerdo que, por ejemplo, en el estudio, tanto de datos del Transition, también nos decían que los pacientes que, bueno, dos consejos nos dan, desde el punto de vista clínico. Contra antes, mejor, hacer la introducción de sacubitril valsartán, y los pacientes que recibían 49-51 tenían mejor respuesta, sobre todo en reducción de NT-proBNP y especialmente que reducción de NT-proBNP por debajo de 1000, que es un poco el objetivo. Yo estoy de acuerdo. Y yo creo que la vasodilatación que ofrece el fármaco en el contexto de una descompensación nos puede ayudar bastante. O sea que sí, estoy de acuerdo en lo que dice Nicolás. Y luego, en cuanto a un poco lo que nos daría miedo a lo mejor, ¿no?, de ponerlo con un paciente con furosemia intravenoso, que sería un poco la repercusión sobre la función renal, yo creo que también esto hay que evaluarlo muy bien, porque a veces nos asustamos o no acabamos de valorar muy bien los cambios en la función renal cuando estamos descongestionando a los pacientes. Creo que la analítica que nosotros vemos o los cambios de la función renal tenemos que asociarla a una valoración clínica buena de la congestión y un poquito del estado hemodinámico de nuestros pacientes, porque a veces no mejoran o empeoran el filtrado porque realmente no les estamos descongestionando bien, más que porque a lo mejor sea un efecto del fármaco. O sea que yo creo que el efecto vasodilatador del sacubitril valsartán, creo que estoy de acuerdo con Nicolás, que es beneficioso en algunos, probablemente en muchos pacientes que todavía están con furosemida intravenosa. El Pioneer lo dejó bastante claro, y los beneficios, aparte de la disminución del NT-proBNP significativo, se vieron más allá de las 8 semanas que duraba el estudio en el seguimiento, con la disminución de los reingresos y de endpoints combinados de forma significativa. Yo creo que está bastante claro. Laia, una pregunta con respecto a tu caso clínico, aunque realmente en este momento pues nos tendremos que ceñir a las guías y al conocimiento actual, pero después del DAPA-HF y del Emperor, claro, en tu caso clínico teníamos la fortuna de que el paciente era diabético y encima mal controlado, con lo cual el ISGLT2 nos venía al pelo. Pero Sí. claro, ¿y si el paciente no hubiera sido diabético? Claro, a ver, aquí hay debate. O sea, realmente yo creo que es un fármaco que en los estudios ha demostrado, pero que el peso que tiene el sacubitril valsartán en insuficiencia cardíaca de novo con pacientes que no iban tratados, los ISGLT2 todavía no lo tienen. No quiere decir que no lo vayan a tener, pero de momento no lo tienen. Entonces, una cosa es lo que nosotros creamos que va a pasar, o no la fisiopatología o sea, el mecanismo de acción del fármaco, los beneficios que sabemos que tendrán. Sabemos que es la misma enfermedad en realidad. O sea, tener una insuficiencia cardíaca crónica porque ya he debutado, o debutar pero reingresar, que será lo siguiente, y ya me transformaré en una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Pues en realidad son espectros de la misma enfermedad. Pero a día de hoy realmente tenemos más datos en pacientes de novo que con sacubitril valsartán que con ISGLT2, que de momento en los dos estudios pivotales eran pacientes que ya estaban tratados y que tenían que llevar tratamiento médico óptimo con el resto de fármacos. Es verdad que el porcentaje de pacientes con sacubitril valsartán era bajo. Entonces, sí que, bueno, está esta disputa, pero yo creo que ahora mismo en insuficiencia cardíaca de novo el sacubitril valsartán tiene más datos. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no sé, porque ambos sacarán estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca de novo. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. En el caso de nuestro paciente, pues como tú dices,
era fácil, porque era diabético y estaba muy mal controlado. Manito sé que me va a decir algo de esto. No, Sí. estoy totalmente de acuerdo. Nicolás, ¿tú qué opinas? Yo creo que la cuestión está en que hemos sido muy exigentes, por ejemplo, con los ARNI. Sin embargo, con los ISGLT2 estamos como entusiasmados y se lo Sí. permitimos todo. Y como ha dicho Laia, y con mucha razón, no hay si somos realmente, digamos, precisos y la evidencia científica, tenemos DAPA heart failure y Emperor reduce. Y es on top o del tratamiento médico óptimo según las guías de práctica clínica. Por lo tanto, el ISGLT2 siempre tendría que ser el cuarto fármaco en la cuatiterapia. Me parece muy bien que McMurray y Packer, Milton Packer hayan hecho esa propuesta tan interesante de metabloqueantes y ISGLT2 de entrada. Es una butad de ellos, queda muy bien, pero ellos a lo mejor nos machacarían si nosotros dijéramos esto. Otro tema, por ejemplo, ¿no? Es que, perdona, Laia, no me acabo, es que McMurray acaba de presentar en el Global Summit Meeting que hubo hace unos 2 meses lo que eran las causas de muerte del DAPA heart failure, que todavía no se sabían, porque no sabemos, reduce la muerte cardiovascular, reduce la muerte por insuficiencia cardíaca, reduce la muerte súbita. Presentó unas columnas sin significación estadística. Efectivamente, reduce la muerte súbita, pero no sabemos cuánto reduce la muerte súbita ni cuánto reduce la muerte por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, a día de hoy sí que los resultados son potentes, pero hay mucho que explicar por parte todavía de los ISGLT2. Entonces hay que ser iguales de exigentes que fuimos con los ARNI. Entonces yo creo que en estos momentos a los ARNI tienen mucha más potencia desde el punto de vista de los estudios y de los subestudios, más de 50 subestudios del Paradigm, por ejemplo, y del Pioneer, y tenemos también el Proof, que a mí es un estudio que me encanta. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poquito... Seguimos. César, creo que estás. César. Ahora, César. Os puedo oír bien ya, ¿eh? Ahora sí. Bueno. ¿Me oís vosotros también, no? Te oímos. Bueno, yo en nuestro caso, lógicamente, la paciente no era diabética y desde luego no titulamos ni le dimos ILGT2 en ese momento, que es casi 2 meses atrás, y en el hospital de día no le hemos titulado fármacos de momento de este tipo. Será el futuro, sí, pero hasta que no lo tengamos todos muy claro, creo que sería prudente con lo que hacemos. Y ya, siguiendo con el ISGLT2, una pregunta, porque os habéis fijado, por ejemplo, que las guías americanas, bueno, yo diré una cosa, nosotros sí que hemos utilizado ISGLT2 en pacientes hospitalizados a veces que no han estado que no son diabéticos. Podemos decirlo como todos, hemos pecado, que quede claro. Sin diabetes, ¿no? Sin diabetes. Sin diabetes, Nicolás. Especialmente pacientes que estaban muy congestivos, siguiendo un poco las indicaciones del consenso de diuréticos de la Sociedad Europea de Cardiología, de la HFA. Es decir, un poco en la estrategia de escalada de bloqueo secuencial de la nefrona, que estás ya pues con acetazolamida y piensas que no puedes darle más y dices, bueno, antes de darle tolvaptan, pues voy a darle un ISGLT2. Y hemos hecho ese perfil. Pero es curioso, desde el punto de vista yo os quería preguntar, claro, desde el punto de vista de lo que son, según los estudios, las guías americanas han diferenciado en que, por ejemplo, en pagliflozina se puede dar con filtrados de entre 20 y 30, cosa que, por ejemplo, la pagliflozina ponen por encima de 30. Entonces, yo creo que también el mensaje de que tenemos ahora mismo unos fármacos que lo podemos dar en filtrados por debajo de 30, donde hasta ahora los estudios que había, pues la mayoría, sobre todo IECAS, ARA2, ARNI y ARM, pues no se podían utilizar. Por lo tanto, yo creo que tenemos también ahí, sí que el ISGLT2 puede también tener una fortaleza, y es en el perfil de pacientes con filtrados bajos, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que se cuestionó su uso con filtrados por debajo de 60, supongo que por la idea equivocada de su eficacia para disminuir la hemoglobina glicada, ¿no? Que eso es una historia. Y otra historia, evidentemente, son los beneficios que puedan tener en cuanto a la nefroprotección y a la cardioprotección, ¿no?
y como tú bien has dicho, pues en el estudio Emperor y en el DAPA, pues los filtrados llegaron en alguno de los estudios hasta 20, ¿no? Que es realmente, esa es una fortaleza comparado con otros fármacos que en esas condiciones no se pueden dar. No, la cuestión principal un poco era conocer vuestra opinión. Nosotros también hemos cometido algún pecadillo de estos fármacos, no digo con delante o detrás de nadie, sino que cuando tienes a un paciente que sigue en una situación clínica que probablemente da, si le negamos al paciente con el conocimiento actual y con estos dos estudios, le negamos el uso de un ISGLT2 por el hecho de que no es diabético. ¿Entendéis la pregunta? Claro, en este momento, si nos ceñimos a las indicaciones y fichas técnicas, evidentemente no, y mi sensación es que estos fármacos van a acabar siendo fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y no tanto fármacos para el uso de la diabetes. Pero bueno, es una opinión personal. Nosotros también lo hemos utilizado en algunos pacientes muy concretos, incluso sin ser diabéticos. Pero bueno, con un poquillo bien, con la boca pequeña. Negaré haberlo dicho. No sé si, Laia, vosotros también lo habéis hecho o no os habéis atrevido todavía. Nosotros sí lo hemos hecho, pero nosotros tenemos una limitación y es que aún no tenemos los fármacos para uso hospitalario. Entonces, la farmacia del hospital todavía no los ha autorizado para uso en paciente ingresado. Entonces, esto sí que a lo mejor es un hándicap porque es verdad que lo que ha dicho Nicolás, ¿no? Pacientes muy congestivos y esto, nosotros ingresados no lo podemos utilizar porque no está todavía disponible. Y después, lo que tú has dicho en cuanto a la función renal, yo creo que también nos lo tenemos que plantear en aquellos pacientes con insuficiencia renal, porque ya sabéis, los estudios en insuficiencia renal de estos fármacos han tenido unos resultados muy buenos y la insuficiencia renal, además de una de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, nos da problemillas. O sea, quiero decir, es una de las comorbilidades que más molestan y si realmente podemos mejorar el pronóstico de los pacientes renales con insuficiencia cardíaca, más allá del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sino un tratamiento que ha demostrado mejoría pronóstica en la insuficiencia renal. Yo creo que esto es un punto fuerte de este tipo de fármacos. No sé si estáis de acuerdo. Sí, los resultados del CREDENS y del CKD han sido muy buenos. O sea, tanto canagliflozina como DAPA han tenido en esos estudios unos resultados excelentes en pacientes con nefropatía ya establecida. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, Laia. Yo quería preguntarle a César, ahora que lo tenemos ya en pantalla y con buena sonoridad, desde el punto de vista de, no sé si lo habéis comentado antes cuando hablaba Laia, el tema del NT-proBNP. ¿Estáis haciendo el NT-proBNP basal en los pacientes ya al alta o la semana o 15 días post-alta, más o menos? En los pacientes... Nosotros en el hospital al menos, sí que es verdad, cuando ingresan, sí que intentamos ya tener un NT-proBNP. Muchas veces desde urgencias no se obtiene en ese momento, pero generalmente cuando está ya en manos de cardiología, se solicita el NT-proBNP. Al alta habitualmente ya no solicitamos el NT-proBNP y lo hacemos luego a los 7 días en el hospital de día para tener una referencia. Pero también es verdad que no puedo decir que sea en el 100% de los casos, porque si yo me encuentro un paciente que a lo mejor está muy estable y sé que tiene un filtrado glomerular muy estable, a lo mejor no le pido una analítica la semana de haber seguido del alta del hospital y le pido un NT-proBNP, pero sí que es verdad. Y un comentario respecto a lo que decíais antes del ISGLT2. Igual que al principio de los principios, antes de que se hubiese comercializado la combinación, fuimos capaces de pedirlo y utilizarlo de forma compasiva, en aquel momento era compasivo, el tratamiento en un paciente ingresado antes de estar incluso publicado el Transition o el Pioneer, por supuesto. En el paciente ingresado yo no me he atrevido, entre comillas, a utilizar SGLT2 si no era diabético. Sí que es verdad que lo he utilizado en paciente en la consulta, en el hospital de día, sobre todo con un perfil muy concreto y lo he hecho en un par de veces. Y es en el paciente con un no diabético, con un sobrepeso y filtrados glomerulares por encima de 45. Tampoco me lo he querido no quería arriesgarme a utilizarlo en filtrados bajos, aunque como decía Laia, realmente los estudios parece que nos lo van a permitir y además está claro que reducen la progresión del deterioro de la función renal. Por lo tanto, que van a ser fármacos que van a ser nefroprotectores.
pero no lo he hecho. Y sí lo he utilizado en un par de pacientes, jóvenes además, con disfunción ventricular severa, con obesidad, que son muy refractarios al tratamiento. Y en este caso, la verdad es que la sensación ha sido buena, pero son solo sensaciones, claro, de momento. Hombre, yo creo que SGLT2 tiene la fuerza de reducir sobre todo el peso. Quizás no tanto, quizás yo creo que lo que tenemos que cada vez utilizar más los cardiólogos son los análogos de GLP-1, y más cuando tengamos los análogos en formato oral, ¿no? Pues digo porque efectivamente cuando tenemos ese paciente con obesidad, yo creo que hay que ser conscientes de que la reducción de peso también es importante. Pero bueno, yo creo que lo que tú dices, hay que buscar el perfil de pacientes que se puede beneficiar de un ISGLT2, y uno de ellos efectivamente es el paciente que tiene pues una obesidad, porque, a ver, la pérdida de peso del ISGLT2 pues puede ser 2 kilos, o a lo mejor 1,5 kilos, 2 kilos, mientras que un análogo GLP-1 nos vamos a 5 o 6 kilos por paciente. Pero bueno, yo creo que es una muy buena opción. Yo os quería preguntar a los dos, porque claro, no utilizamos el NT-proBNP, pero entonces, ¿cómo evaluamos la euvolemia en los pacientes? Porque esto es una de las preguntas que también se hacía el consenso de la heart failure, diciendo, bueno, y también nos lo estaban preguntando, ¿no? ¿Cuándo? Nicolás, es que cuando estabas congelado y desconectado, hemos discutido justo este tema de la euvolemia de manera, yo creo que bastante, lo digo para no ser reiterativo. Para que veáis que estaba alineado. Tenías previsto. Hombre, Seguimos. puedo decir, del NT-proBNP nosotros, la verdad es que sí que somos bastante sistemáticos. No sé si es lo mejor o no, pero a nosotros nos funciona bastante. Entonces, nosotros sí hacemos un NT-proBNP de ingreso, es bastante frecuente porque en urgencias lo piden muchísimo. De hecho, a veces nos trae dolores de cabeza. Y a la alta intentamos que los pacientes se marchen con un NT-proBNP a la alta. Para nosotros sí que es importante tener una referencia. Y luego también, cuando titulamos a los pacientes, solemos pedir un NT-proBNP después de la optimización de todo el tratamiento. Esto sí que lo solemos hacer. Una vez hecho esto, sí que es verdad que después hacemos el NT-proBNP dependiendo de si hay síntomas o si lo necesitamos para alguna cosa, pero es verdad que una vez al año o ¿no? Un poquito con el valor pronóstico que tiene en los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, pues yo creo que es un marcador que a mí me parece interesante. No sé vosotros, Nicolás y Marco, ¿qué hacéis normalmente? Nosotros intentamos hacer el NT-proBNP, si puede ser basal, a lo mejor cuando ingresa ya en la planta también, si no se ha hecho en urgencias, y luego, si no a la alta, inmediatamente, a lo mejor en el control posterior a la alta, que habitualmente estos pacientes se ven en el seguimiento estructurado que hay en el hospital entre la primera semana, máximo 15 días. Sí, lo mismo, prácticamente lo mismo. Eso, y sí, realmente al alta, que es el que nos sirve un poco de referencia luego a la hora de ver o prever empeoramientos. Más o menos lo mismo que ha dicho Nicolás. Una pregunta, César, aunque sea un poco filosófica. Has hablado del mal pronóstico que tiene lo que es un ingreso, evidentemente. Es difícil discriminar si el mal pronóstico viene derivado de la progresión de la enfermedad que ha motivado, evidentemente, el ingreso, o de algún factor precipitante, y que el propio ingreso, ¿no? Las terapias que hemos de aplicar, en fin, la incomodidad del hospital y tot plegat es lo que condiciona luego una mayor vulnerabilidad del paciente. ¿Tú crees que favorecer todo lo que pueda evitar el ingreso, la detección precoz de descompensaciones, los regímenes de hospital de día, etcétera, pueden influir en reducir de alguna forma el pronóstico infausto que tiene la hospitalización y la rehospitalización? Aquí te contesto directamente, sí. La verdad es que, claro, el prevenir el ingreso es o sea, realmente es el objetivo que tenemos en el control del paciente en el hospital de día. O sea, el que yo pueda ser capaz de que primaria me llame, me contacte, o un paciente que está descompensado, la gestora de casos me comente que hay un paciente con estas características pre-insuficiencia cardíaca ingresable, realmente es lo que hace que el leitmotiv de esa visita en el hospital de día sea evitarle el ingreso por todos los medios. Yo en este grupo de pacientes muy evolucionados a veces, bueno, esto lo aprendí de Nick en su momento, hermanito, ¿no? El utilizar chupitos de levosimendan en el hospital de día, el ponerle sierra endovenoso, el ponerle furosemida endovenosa.
Yo creo que esto realmente a mí a nuestro equipo nos está ayudando a evitar reingreso. Y, y yo creo que hay que luchar por eso. El problema son los medios. Vosotros sois los tres afortunados, me parece, porque tenéis un equipo de enfermeras fantástico, que os hacen un trabajo fantástico, que os titulan los pacientes. Pero yo no tengo enfermera, tengo una gestora de casos, no tengo enfermera de insuficiencia cardíaca. Ya no sé cómo llorar en mi hospital para conseguirlo. Pero sí que es verdad que este año es uno de los objetivos que tenemos de intentar conseguir que nos pongan a alguien, no solo para cardiología, sino también para medicina interna, que nos ayude como enfermera. Es que no tenemos esa figura fantástica. Y en ese sentido, pues es mucho más complejo hacerlo todo. Muy bien. Hay una pregunta para Laia. A Dice, ver. cuando en el proceso de titulación de un paciente que ya hemos conseguido los 4 fármacos e inicia hiperpotasemia, ¿qué aconsejas iniciar? ¿Qué reducimos primero? ¿El ARM, el ARNI, el SGLT2? No, el ISGLT2 no. El SGLT2 A ver, no. yo el antialdosterónico, la verdad. Es así. O sea, quiero decir, es como el patito feo, ¿no? De los 4, me parece un poco el patito feo, pero es verdad que los efectos secundarios, pues son, yo creo que el perfil de seguridad es un poquito inferior al resto. No sé si pensáis lo mismo, pero yo le veo un perfil de seguridad un poquito más arriesgado. Entonces, nosotros solemos reducir el antialdosterónico. Entonces, estrategias. Creemos bastante en que una dosis homeopática es mejor que ninguna dosis, ¿no? Entonces podemos hacer estrategias de mantener una dosis muy bajita, de 12,5, o incluso a veces hacemos 12,5 cada 48 horas y hacemos estrategias así para intentar manejar el tema de la hiperpotasemia. Y si al final pues es un problema, pues nosotros normalmente pues lo retiramos antes que otros fármacos. No sé si vosotros hacéis lo mismo o no. Y después sí que es verdad que en la hiperpotasemia hay algunas cosas externas que cuentan bastante en cuanto a otros tipos de fármacos y también a la dieta. A veces funciona y a veces no, pero es verdad que nosotros sí que el perfil educativo, nuestras enfermeras son muy potentes y sí que es verdad que intentamos hacer también educación de dieta baja en potasio, intentar minimizar fármacos. Por ejemplo, en este chico que he presentado, incluso llegamos a hacer ir a la gestora de casos a su domicilio para que mirara exactamente qué estaba tomando, porque tenía algo de barrera idiomática, no sé si os habéis fijado, pero era un chico pakistaní, tenía algo de barrera idiomática y como hacía estas hiperpotasemias con riñón normal, incluso nos planteamos que estuviera tomando por error mal la medicación. O sea que yo creo que siempre que vemos un efecto secundario, ¿no? Hay que hacer un abordaje multidisciplinar para intentar solucionarlo. Es mucho más fácil suspender los fármacos, pero creo que es mucho mejor para el paciente buscar cosas que corregir para poder optimizarle el tratamiento. No sé si he contestado a la pregunta. Muy bien, perfecto. Perfectamente, lo has contestado perfectamente. Nicolás, si no hay nada más, yo creo. Sí, pues mira, son ya pasados 2 minutos. Yo creo que, como hemos dicho, vamos a intentar, ¿no?, acabar justo en este momento, pero yo creo que antes de acabar, yo creo que un mensaje es muy importante para, después del debate que hemos tenido, ¿no? Yo creo que en estos momentos, sobre todo cuando afrontamos al paciente con insuficiencia cardíaca de nuevo, lo que nos tenemos que plantear es cómo, hemos dicho, ¿no? Primero, cómo diagnosticamos de forma precisa a estos pacientes, pero sobre todo que hay que hacer una optimización terapéutica y una titulación lo más rápido posible y a día de hoy, y como van a mostrar las guías, yo creo que va a ser en la cuatiterapia. Pero sobre todo recordar que tenemos fármacos muy potentes en la mejoría del remodelado ventricular. El por qué, por ejemplo, estamos utilizando ARNI de entrada, pues efectivamente porque esta mejoría, y especialmente en pacientes de novo, es muy importante este impacto sobre el remodelado ventricular. También desde el punto de vista del paciente hospitalizado es una oportunidad para optimizarlo, saberse manejar bien al principio con la congestión, pero una vez logramos que ese paciente esté en la transición a la eubolemia hay que saber también optimizarlo y sobre todo pues estar lógicamente al alta con la pauta más óptima posible precisamente para poder evitar el reingreso. Por lo tanto, yo creo que tanto en el paciente crónico, tanto el paciente de novo como el paciente hospitalizado, a día de hoy lo podemos hacer mejor. Podemos ofertar a nuestros pacientes reducir ese riesgo residual que todavía
está ofertando el tratamiento médico a día de hoy. Y yo creo que esta oportunidad que hemos tenido hoy de escuchar tanto a Laia Velarte como a César Romero, yo creo que ha sido realmente fantástica, porque a través de esos casos yo creo que hemos aprendido mucho. Y bueno, darle luego también las gracias a Novartis por la oportunidad de facilitar estos debates, a mi compañero Marco, que siempre es un placer estar con él en estas batallas, y lógicamente también al equipo técnico y a la Sociedad Catalana de Cardiología por darnos la posibilidad de estar con todos vosotros. Que tengáis buena noche y hasta el próximo debate, que será en el mes de mayo. Nos vemos. Saludos cordiales. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas Que vaya muy noches. bien. Buenas Adiós. noches. Cuidaros mucho. Gracias. Buenas noches.